colegiados y asociados. Gracias, Julia. Gracias, Carlos. Es un placer. Lo que es una pena es no poder estar presencialmente con todos vosotros. Si hubiese sido el cuarto año consecutivo, la verdad es que ya se ha convertido en un clásico el estar comunicando datos de la realidad del mercado de Valencia y la verdad es que echo de menos el poder estar, pero bueno, espero que dentro de poco, como acostumbro a pasar los veranos en vuestra comunidad autónoma, bueno, pues esté por allí cerquita, ¿no? Y bueno, en otros años estemos en unas condiciones más favorables para poder disfrutar de la compañía del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia. Muy bien. Julia, Luis, para informar a los asistentes a este webinar, y les voy a pedir, si están con dudas de asistir, si van a tener alguna cosa que hacer, si pueden llamar a algún colega del colegio, no se lo pierdan porque trae muchísima información de valor que va a ser muy útil para poder comunicar con los propietarios, con los prospectos, con los compradores, para utilizar material en las redes sociales, para cómo interpretar la información y así poder beneficiar a sus clientes, sobre todo, con lo que va a pasar. Así que os recomiendo que aviséis a todos vuestros equipos con las personas y que asistan a este webinar. No os lo perdáis. También aprovecho para saludar a todos los espectadores y, como no, que utilicéis el chat para identificaros, para saludar a los compañeros y compañeras y para hacer preguntas, porque hoy estoy seguro que va a haber preguntas sobre los precios. ¿Qué crees, Julia, qué va a pasar? Segurísimo. Además, Luis va a ser una gran ayuda esta tarde porque los clientes nos preguntan, están preocupados, muy preocupados, sobre todo los vendedores, qué va a pasar con sus casas, y los compradores si van a bajar o no van a bajar. Entonces creo que Luis nos va a dar una guía perfecta de cómo contestar. Después de acabar con este webinar, creo que vamos a salir con un montón de información para trasladarla a nuestros clientes como verdaderos expertos. Mil gracias por estar aquí, Luis. Muy bien, pues Luis, si te parece, nosotros yo creo que ya estamos en tiempo de comenzar la presentación y así podemos también aprovechar para cuando haya preguntas poder dejarlas para el final, si te parece, o si en alguna la vemos interesante te podemos interrumpir y comentar el apunte de nuestros asociados y colegiados. ¿Te parece? Te saluda Alfredo Cano, presidente del colegio. También está Rafael desde Moncada, nos saluda. Muy bien, ya sabéis, todos los que queráis saludar y hacer vuestras preguntas. María José Contreras también nos da las buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Pues Luis, sin más, me gustaría ya conocer tu primer análisis, tu primer punto de partida sobre cómo está esta situación del coronavirus, el antes, el durante y el después. Pues si os parece, comienzo compartiendo pantalla para que tengáis acceso al material que he preparado. Como bien ha dicho Carlos, pues en cualquier momento, cualquier intervención que queráis realizar, pregunta, al final o durante el proceso, pues encantado de atender y de debatir y comentar todos los aspectos. Yo, cuando me trasladó el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia el encargo de la sesión de hoy, pues digo, bueno, pues ¿qué es lo que creo que puede ser relevante que abordemos en esta sesión, ¿no?, para los inmobiliarios de Valencia? Bueno, pues lo enfoqué, tal como tenéis en pantalla, hacia un análisis de lo que era el mercado antes de la crisis sanitaria, durante el pico más álgido de la crisis sanitaria y lo que todos estamos esperando, ¿no? El ver cuál es el devenir del mercado inmobiliario una vez que se ha aperturado dicho mercado hace 3 semanas, ¿no? Bien, es importante conocer dónde estábamos, ¿bien? Yo no voy a marear con cifras, voy a traer unas cuantas, muchísimas menos de las que normalmente abordo en todas las presentaciones en las que ya me conocéis. He traído únicamente 3 magnitudes, 3 variables. Número de compraventas, me he centrado en vivienda. Número de compraventas, precio por metro cuadrado y precio por vivienda. Aquí tenemos las cifras históricas de evolución desde 2005 hasta 2020, primer trimestre, datos de registradores de número de compraventas de vivienda. ¿Cómo estaba el mercado en Comunidad Valenciana? Me voy a centrar solo en 2 ámbitos, Comunidad Valenciana y Valencia municipio, aunque veremos que es algo que más o menos se repite en cualquier otro ámbito. Bien, aquí teníamos las 74.247 ventas de vivienda en los últimos 12 meses. Con respecto a los 12 meses precedentes, una reducción del 4,95.
¿quién justificaba esta reducción? Fundamentalmente la vivienda usada. Esta línea azul es la vivienda usada y aquí la vivienda nueva. Bien, ¿qué estaba ocurriendo en el mercado? Pues lo que estaba ocurriendo es que estábamos dejando de crecer. ¿Pero de dónde veníamos? Ojo, de 44.400 compraventas en 2012. Es decir, habíamos prácticamente duplicado el número de compraventas, habíamos crecido hasta finales de 2018 y a partir de ahí estábamos consolidando en niveles elevados desde un punto de vista de análisis del ciclo inmobiliario, pero por debajo de esos niveles. ¿Qué ocurre? Que un mercado no puede crecer ilimitadamente. Crecer año a año entre el 10 y el 20% es algo pues, que ha estado presente de 2012 hasta 2019, fundamentalmente del 14 al 19, pero eso no es ilimitado. Es decir, en un determinado momento tenemos que alcanzar unos niveles de estabilidad. Me podéis decir, bueno, es que estos son datos anualizados y tienen cierto truco. Pues bueno, vamos a desvelar ese truco. Vamos a los datos trimestrales. Segunda imagen, es la que tenéis aquí. Comunidad Valenciana, 18.483 compraventas. Efectivamente, menos de las de mediados de 2018 que superaron las 20.000, casi 21.000. ¿De dónde veníamos? De 9.600 compraventas. Es decir, en el último trimestre, en el primero de 2020, con respecto al mismo trimestre de 2019, casi un 5% menos de compraventas. Estábamos nuevamente con los datos trimestrales viendo que estamos en ligero descenso. ¿Qué ocurre? Que ese descenso fundamentalmente viene dado por el lado de la vivienda usada, 5,24%. ¿Qué ocurre? Que la vivienda nueva son acuerdos de compraventa de hace 2-3 años. Por tanto, tienen un decalaje temporal más dilatado. Es decir, la vivienda usada es un mejor termómetro. Bueno, número de compraventas. Vamos ahora a Valencia Municipio. ¿Qué ocurre en Valencia Municipio? Aquí tenéis arriba a la izquierda los datos trimestrales. Alcanzamos un máximo de 2.687 en el segundo trimestre del 18 y a partir de ahí caída, 2.065. Observar aquí la línea de tendencia, la tasa de variación interanual, un 15% menos en el primer trimestre del 20 con respecto al primer trimestre del 19. Efectivamente, íbamos bien, de 9.800, algo menos de 1.000 compraventas a superar a los 2.500, pero la caída es mayor en Valencia. Esta situación se repite para todos los ámbitos geográficos. Las capitales, los municipios de mayor número de habitantes han corregido con mayor intensidad el número de compraventas. Lo recoge tanto los datos trimestrales como los datos interanuales. Recordad esta mayor caída cuando hablemos ahora de precios, para constatar cómo una subida más intensa en precios provocaba, en un cambio de ciclo, una intensidad mayor de reducción. Es decir, el crecimiento elevado en precios era un riesgo para las compraventas. Vamos a verlo ahora. Aquí tenemos las 3 provincias, para ver que efectivamente provincia de Alicante, provincia de Valencia y la provincia de Castellón. Se repite la imagen. Picos en 2018 y a partir de ahí cierta ralentización, pero con niveles, desde un punto de vista de ciclo, muy destacados de actividad en número de compraventas. Es decir, el mercado iba muy bien en actividad, menos de lo que había sido los picos máximos, pero con niveles muy destacados. Pasamos al precio por metro cuadrado. ¿Qué ocurre con el precio por metro cuadrado? Fijaos, Comunidad Valenciana, 1.294 euros metro cuadrado. Crecimiento, ojo, el dato al cierre del primer trimestre de 2020. Crecimiento interanual del 3,87. Mira, la línea roja, la línea granate, es el crecimiento interanual. El mercado de la Comunidad Valenciana y el de Valencia que veremos ahora, lo ha estado haciendo muy bien. Fijaros que desde 2012, en 2012 empiezan a crecer las compraventas. El precio siempre va después. ¿Cuándo empieza a crecer? Este es el 0, ¿lo veis? El 0, y aquí en tasa positiva se sitúa en 2014. Tarda cerca de 2 años en crecer. El mercado, por eso siempre tenéis que ser más sensibles, más receptivos a analizar el número de compraventas. El precio va con retardo siempre. Yo siempre digo en las charlas en las que estoy en Valencia, en todas, que llega tarde a la fiesta el precio. Primero es la demanda, ¿no? Pero ¿por qué digo que lo hizo muy bien? Porque estuvo con crecimientos interanuales por debajo del 3% hasta prácticamente 2018. Es decir, un mercado que crece en compraventas entre el 10 y el 20%, pero en precios por debajo del 3%, es un crecimiento muy sano. Es lo ideal. El mayor pico se mostró en 2018, cuando mayor incremento hubo en número de compraventas. Pero a posteriori, lo que se produce es una cierta corrección, es decir, una moderación de la tasa de crecimiento en niveles en torno al 3-4%. Es decir,
hasta el cierre del primer trimestre de 2020, los precios en Comunidad Valenciana estaban creciendo. Las compraventas se estaban moderando y los precios estaban todavía en tendencia alcista. Si vamos a Valencia municipio, la tendencia alcista es todavía mayor. Y esto se replicaba en Valencia, en Alicante, en Castellón, en Zaragoza, en los grandes municipios que han sido los mayores motores del crecimiento en número de compraventas, son los que estaban reflejando al cierre del mercado normal, ¿no?, los mayores niveles de intensidad. Fijaros, en Valencia municipio, un precio medio de 1.647 euros metro cuadrado, con un crecimiento de 2 dígitos, del 10,59. Esto era un problema. Este crecimiento tan intenso era un problema. Recordad lo que he dicho, cuanto mayor es la intensidad en el crecimiento del precio, mayor, cuando hay un cambio de ciclo, que es lo que se estaba produciendo, mayor es la corrección del número de compraventas. Observad cómo un crecimiento más intenso en precios en Valencia municipio estaba mostrando una mayor caída en el número de compraventas. Sin embargo, en Comunidad Valenciana, con un crecimiento en precios en el 3 y pico, la reducción del número de compraventas estaba siendo más moderada. Pero ¿cuál es la reflexión que tenemos que hacer? Fijaros, ¿qué ocurriría si ahora bajasen los precios en este año un 10% o un 15%? Pues que estaríamos en precios de comienzos de 2019 o de la segunda mitad del 2018. Fijaros, en Valencia municipio hemos pasado 2015, final de 2015, 1.200 euros a 1.647. Eso es un crecimiento en estos años del 30%. Es decir, el colchón que hemos generado es especialmente intenso. La provincia, aquí lo tenemos, cuenta con un comportamiento más plano, más moderado, a diferencia del municipio. ¿Y qué pasa con el precio por vivienda? Exactamente lo mismo. Precio por vivienda en Comunidad Valenciana, 122.000 euros. Crecimiento del 3,58. Crecimiento, este es el 5%, fijaros, muy moderado. Bien, de 104.000 euros a 122.000. El conjunto de la comunidad autónoma. Si cogemos Valencia municipio, ya es otra cosa. El crecimiento ha sido más intenso, de 121.000 euros a 156.000 euros, y estábamos creciendo al cierre del primer trimestre del 20 un 9,20% en términos interanuales. La provincia lo estaba haciendo de forma más moderada. Bien, con esto termino mi antes. Es decir, he querido ser especialmente rápido para constatar una realidad, y es que el mercado, antes de la crisis sanitaria, estaba teniendo un buen comportamiento. Estábamos dejando de crecer, pero estábamos consolidando unos niveles de actividad en número de compraventas muy destacados, y en precios todavía estaban reflejando niveles de tendencia alcista más moderada que en periodos precedentes, pero todavía en un proceso de crecimientos de precios. Este era el antes. He querido ser muy rápido porque nos preocupa el durante y el después. Vamos a ver el momento del durante. ¿Qué ocurre a partir de ese lunes 16, que recordar en marzo, en el que se produce un cierre del mercado, ¿no? Durante la emergencia sanitaria? ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí no podemos enseñar viviendas. Era ilegal, es decir, el mercado se cierra. No es posible realizar operaciones de compraventa, únicamente en situaciones de especial urgencia, en situaciones especiales. Se pueden ir al notario, materializar esas operaciones, ir al registro, pero unas condiciones normales de funcionamiento del mercado no existen. Algo que no tenía precedentes. Yo por lo menos no lo he vivido. Un periodo en el que no se pueda legalmente abordar un proceso normal de compras. Es decir, no hay mercado. Y cuando no hay mercado, pues podemos hacer cualquier ejercicio de adivinación de precios compraventas, pero yo no necesito ningún dato. Un segundo, Luis. Yo no tenía... ¿Sí? Un segundo, Luis. Parece que hay algún problema con el audio, Julia. ¿O no? ¿No soy yo? La que No, te pregunto si tú estás... Sí, era como un sonido que molestaba un poquito. Sí, a ver si... Ahora parece que ha cambiado. Disculpa, Luis, adelante. En este momento, que es habitual este tipo de circunstancias en los webinars por conexiones, si hay problemas del audio me avisáis, salgo, vuelvo a entrar, lo que me digáis, ¿vale? Sin problema. Bien. Se vuelve a oír un sonido en el... ¿Queréis que salga y vuelva a entrar? Sí, si puedes intentarlo, a ver qué ha pasado con el micro. Sí, vale, salgo.
Un momentín. Y vuelvo a entrar. Julia, el tema este de los datos, es, cuando lo ves con perspectiva, es increíble el analizar solo irte 2 años hacia atrás y los cambios que hay, ¿no? Me parece que tenemos aquí a Luis Sí, la conexión. a ver. Luis, ¿ahora? No ha conectado el micrófono. Ahora ya está. ¿Está bien el audio? Sí, ahora mejor. Vale. Es habitual este tipo de circunstancias, no hay problema. No, si en algún momento perdemos el audio, me avisáis y retomamos la... ¿Me dejas compartir, Carlos? Sí, yo creo que ahora toca volver a ponerte aquí como... Ahora. Un momentito. A ver, ahora. Vale. Vuelvo a retomar la presentación. Sí. Y así abrimos aquí. Vale, compartir. Vale, ya creo está. que tenemos... Ya está. Vale. Como os decía, no había un cierre de mercado. En consecuencia, si no hay mercado, ¿cómo podemos hablar de compraventas? ¿O cómo podemos hablar de precios? Yo recuerdo que el Banco de España lanzó una directriz a las sociedades de tasación indicando que no utilizasen el método de comparación, porque no había mercado. Era algo más que evidente, ¿no? Sin embargo, escuchábamos noticias de todo tipo. Yo llegué a leer un artículo de un portal inmobiliario que no citaré, donde se hablaba de bajadas de precios en unos determinados porcentajes, y leyendo ese artículo se constataba que se hacía referencia a 2 viviendas concretas donde el vendedor había rebajado su precio en una calle concreta de Madrid y en otra calle que se citaba. Bueno, ¿cómo podemos utilizar eso o elevarlo a la categoría? 2 casos puntuales de vendedores que quieren o que tienen cierta urgencia. Para mí, los datos pues, pueden ser los mismos datos que las estancias hoteleras o que los datos de pernoctación, de venta de coches, es decir, una caída del 100% o cifras similares hubiera sido más que razonable. Es decir, si no podemos visitar, no podemos enseñar, es ilegal, el notario, salvo causas excepcionales, no te tramita una operación de compraventa, el registro tampoco, pues esa es la realidad del mercado y no debe llamar a escándalo esa situación. Por otro lado, había un aspecto muy importante, que estamos ante lo que podemos denominar una crisis sanitaria. Yo, como estudiante de la Facultad de Economía de Empresa de la Universidad de Zaragoza, me han explicado y he leído y analizado pues, la crisis del petróleo, la crisis financiera, la crisis tecnológica, la crisis inmobiliaria, pero a mí nadie me explicó nada de las crisis sanitarias. No hay precedentes comparables en un contexto de crisis sanitaria. Por tanto, tal como os pongo ahí, cualquier estimación podía ser considerada como válida o inválida. Podríamos decir cualquier cosa que ahí podía quedar en el olvido al paso de los días, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que periodísticamente lo que vende, y especialmente para nuestro sector, y lamentablemente, es lo negativo. Y se ha intentado resaltar los aspectos negativos. Voy a mostrar a continuación un ejemplo de un titular periodístico del pasado miércoles o martes, miércoles creo que era, sí, el día 10, ¿no? De cuál es el enfoque habitual, ¿no? Aquí tenéis un titular que dice: datos de los notarios. Desplome histórico en la venta de viviendas por el coronavirus, menos 70%. Viendo ese titular, todos constatamos que se está trasladando algo negativo, ¿no? Del mercado, ¿no? Una evolución muy desfavorable. Dice en negrita, nunca antes se había vendido tan pocas casas en un mes en España, ¿no? Destaco aquí, ¿no? Dice, así los datos dados a conocer por el Consejo General del Notariado muestran que durante el mes de abril, todos recordáis lo que ha pasado el mes de abril, se firmaron ante notario 14.459 compras de viviendas. Destaco abril y destaco esa cifra. Vamos a ver. En España, al año, estamos en torno a 510.000 compraventas. En un mes normal, en torno a 45.000 compraventas de vivienda. Este dato, si fuese cierto,
es tan increíble que para mí casi no es cierto, pero ahora me explicaré. Si fuese cierto, si efectivamente se hubiesen vendido cerca de 15.000 o 14.500, es decir, una tercera parte, efectivamente una caída del 70%, sería para aplaudir con las orejas. Es un dato especialmente positivo. 15.000 compraventas, una tercera parte de lo normal, en un mes en el que no se pueden realizar compraventas, no es un dato negativo. Es un dato fantástico. Para mí no resulta creíble. ¿Por qué? Porque todos conocéis cuál era la realidad del mercado en ese mes. Y entiendo que la mayoría serían operaciones de compraventa que venían de atrás, que han sido recogidas, incluso algunas entiendo que posiblemente estimadas, y yo me cuesta creer ese dato, la verdad. Pero que aunque me hubiesen dicho que la caída es del 100%, pues sería algo normal. ¿Bien? Pero si me dicen que este es el dato, ya que recojo ese dato es un dato fantástico. No es un mal dato, aunque traslademos esta información. Fijaros, y no quiero hacer sangre, este es dos titulares adicionales, ¿no? El boletín de noticias que manda el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, pues todos los viernes, que está transcrito tal cual, ¿eh? Trae una noticia del mundo y una del país, pues recogía este titular y subtitular de esos medios de comunicación. Decía del día 11, del día 10, pero que enviaban el viernes. Dice, la compraventa de viviendas se desplomó un 39,2% en abril por el cierre del coronavirus. Nos habla de 25.042 transacciones. Fijaos que luego habla de viviendas. Claro, hay que ver si se confunde todo. Viviendas, no viviendas. Transacciones, hay distintos títulos de transmisión, ya lo conocéis vosotros. Una cosa son las compraventas y otra cosa es el resto de títulos de transmisión. Pero bueno, al final el periodismo del copia-pega pues nos lleva a esta realidad, ¿no? Bueno, pero si nos centramos en el titular, donde nos hablan de desplome, una reducción del 39,2% de las ventas en abril, que era ilegal enseñar un piso, nuevamente es un dato fantástico. Es un dato positivo que se vende como algo negativo porque interesa venderlo como negativo. Y lo mismo con este del país del día 10 del 6, con los datos de notarios, se desplomó un 71%, sin precedentes. Pero esto, yo me he hinchado de leer noticias de número de hipotecas, de precios. Mira, un medio digital que sigo, medio digital inmobiliario que ha nacido recientemente y que es bastante bueno, hoy mismo sacaba un artículo y me ha llamado la atención, donde hablaba de una caída de precios del 3%, y ayer sacaba otro de otra fuente con un crecimiento del 2 y pico %. ¿Con qué nos quedamos, no? ¿Qué hacemos, no? Bueno, pues yo os voy a decir qué es lo que yo haría, ¿no? Y qué creo que un profesional del sector inmobiliario debe hacer, ¿no? Y nos vamos ya al después de la emergencia sanitaria, ¿no? Teníamos un buen mercado antes de la emergencia sanitaria o la crisis sanitaria. Teníamos un mercado cerrado, nos digan lo que nos digan, ahí no se podía hacer nada. Y ahora tenemos un mercado que yo asimilo con una carrera ciclista, ¿no? El ciclismo no nos sirve, los paralelismos son fáciles en el ciclismo, ¿no? Imaginaos, nosotros íbamos en carrera, ¿no? A toda velocidad, intentando llegar a meta en nuestra bicicleta a un buen ritmo. Ese era nuestro mercado antes, ¿no? Del coronavirus. Nos caemos de la bicicleta. Estamos en el suelo, no podemos seguir dando pedales, estamos en el suelo. Esa era la situación en ese momento cuando nos hemos caído. Nos subimos a la bicicleta tras la caída. En ese momento estamos ahora. Tenemos que valorar nuestro daño. Vamos dando pedales, pero no sabemos si nos hemos hecho rasguños, nos hemos roto un brazo, tenemos la clavícula mal, no sabemos a qué ritmo vamos a poder continuar. Tenemos sensaciones, cada una las de su despacho, ¿verdad? Las que habla con sus compañeros. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para valorar cuál va a ser nuestro mercado? Bueno, lo que yo llamo sensores. Es decir, tenemos que buscar los datos que, sin ser los mejores, sean los más inmediatos, que nos puedan percibir hacia dónde se dirige el mercado. Fijaros, yo os he puesto 3 sensores, uno de mayo, uno de abril y otro de marzo. Son los que a fecha de hoy tenemos. Por ejemplo, los precios de oferta de mayo, ¿por qué? Porque son de hace 15 días, 20 días, 17 días. De Idealista, veremos ahora. A mí nunca me ha gustado especialmente los datos de oferta. ¿Por qué? Porque muestran una parte del mercado, la del oferente.
prefiero quedarme con el comprador y vendedor, que entiendo que es el mercado. Pero bueno, no deja de ser una perspectiva que, como comentaremos ahora, bien analizada, tiene su relevancia. Y especialmente porque es oportuna, porque tenemos ahora la información. Las compraventas, tenemos los datos de abril. Bueno, es un dato mensual, al igual que los precios de oferta. Vamos a ir siguiéndolo. O el número de hipotecas, lamentablemente tenemos los de marzo a fecha de hoy del INE, pero pronto saldrán los de abril. Bueno, vamos a ir siguiendo, ¿no? Y otros aspectos que, sin ser propios del mercado inmobiliario, tienen una enorme influencia sobre el mercado y lo constataremos ahora. La actividad económica, el empleo, el mercado hipotecario, el mercado extranjero, en vuestro caso en Comunidad Valenciana, ¿no? Pero dejemos la bola de cristal. Nosotros, por ejemplo, la demanda extranjera, ¿no? En Comunidad Valenciana, el 25% de las compraventas son realizadas por extranjeros. En la provincia de Alicante, entre el 40 y el 45%. ¿Cómo podemos hablar de la evolución del mercado de Comunidad Valenciana si no sabemos el número de extranjeros que van a venir este año a veranear? Un dato tan relevante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alimentarnos de cualquier sensor que nos informe de esos aspectos. El número de turistas, las pernoctaciones, las reservas, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que buscar tener la mejor información de cada uno de estos sensores. Fijaros, comienzo con el precio de oferta. El precio de oferta. Esta es la serie histórica completa de Comunidad Valenciana del precio de oferta, la línea, las columnas marrones, y la tasa de variación interanual, la línea roja, ¿vale? Fijaos, 1.386, el dato de mayo, de hace 20 días. ¿De acuerdo? ¿Qué es importante aquí? Fijaros, esos 1.386, que es el precio de oferta en la Comunidad Valenciana de la vivienda, es un 0,36 superior al trimestre anterior y un 1,69% superior al mes de mayo de 2019. Es decir, es positivo. El vendedor tiene cierta reticencia hasta ahora, hasta mayo, a bajar sus precios. Desde luego que se ha moderado de niveles por encima del 10% de crecimiento con respecto a años anteriores. Ahora estamos en un 1,69%. Pero no vamos a regalar los pisos, si es eso lo que se está esperando, por lo menos de momento. Claro, se habla de paralelismos con 2008, ¿no? Y claro, no es lo mismo que las viviendas estén en manos de las familias, como es lo que ocurre actualmente, a que estén en manos de las entidades financieras. Un banco ve su cuenta de resultados, hace su análisis y a lo mejor está dispuesto a perder en la venta de viviendas si está ganando en otras cosas. Pero en este caso el mercado es distinto, está en manos de particulares fundamentalmente. Pues aquí vemos reticencias. Y este dato lo tenemos que seguir mes a mes para ver si hay una tendencia a bajar los precios de venta o tenemos ciertas resistencias, que de momento ahí está. Importante, además del precio de oferta 1.386 en Comunidad Valenciana, podéis sacar también los datos de Valencia, municipio, etcétera, es importante que sigáis el diferencial del precio de oferta con el precio de compraventa. Si recordáis en una gráfica anterior que os he mostrado, el precio por metro cuadrado está en 1.200, un momentín que lo miro nuevamente, así hablamos con precisión, en Comunidad Valenciana 1.294. ¿Lo veis aquí? 1.294. El precio de oferta, 1.386. Es decir, el vendedor está fijando precios por encima de lo que está cerrándose las operaciones de compraventa en el mercado. En el momento en el que veamos que el precio de oferta está por debajo del precio de compraventa, habrá una tendencia bajista. Pero de momento, el vendedor quiere sacar más de lo que está sacando el mercado. Este análisis hay que hacerlo por municipios, incluso por distritos, etcétera, ¿no? Pero globalmente, en Comunidad Valenciana, la realidad es esa. Yo que sigo muchos municipios, ya os adelanto que hay ciertos municipios en los que el precio de oferta ya desde hace un año está por debajo del precio de compraventa. Es decir, la gente tiene interés en vender y oferta sus pisos por debajo de los precios de cierre. ¿De acuerdo? Pero de momento esa es la realidad. Y ese seguimiento conviene que se realice. De momento estamos por encima, por tanto, la presión bajista todavía se mantiene, ¿no?
Número de compraventas. Aquí tenéis los datos del INE, toda la serie histórica. Fijaos, Comunidad Valenciana, 3.845 en el mes de abril. Tenéis las de Alicante, tenéis las de Castellón, tenéis las de Valencia. Fijaros, claro que sí, es muy importante. Pero es que 3.845 con respecto a estas 6.000, 7.000 compraventas es un dato fantástico en abril. Fijaros, si nos vamos hacia atrás, el dato de abril del INE nos muestra más compraventas que la mayoría de meses que van desde 2011 hasta 2015. Dato estupendo. Claro, dato tan estupendo como irreal. ¿Por qué? Porque son datos los del INE de registro. Los datos de registro son acuerdos de compraventa previos. Por tanto, no es esa realidad del mercado. ¿Qué tenemos que hacer? Saber interpretar perfectamente cada una de las fuentes. Si es un dato de registro, si es un dato de notario, si es un dato de oferta, y no confundir todo, ¿vale? Aquí tenemos los datos de número de hipotecas de marzo, también lógicamente caída, pero marzo ya sabemos que mitad del mes tuvo esas circunstancias. Bien, hay que seguir mes a mes. Fijaros, paso al empleo. Este es un dato, bueno, aquí os he puesto actividad económica, ¿no? Mira, una regla básica. Sin actividad económica no hay empleo. Si no crecemos en actividad económica, no generamos empleo. Si no generamos empleo, no hay salarios. Si no hay salarios, no podemos comprar viviendas. Es evidente, ¿no? Tenemos que seguir todos los niveles de actividad económica que nos informen. ¿Qué ocurre? Que los resultados nacionales, pues nos habla el Banco de España, la COE, muchas fuentes, pero los resultados autonómicos van con un enorme retraso. El INE, el último dato, por ejemplo, de Comunidad Valenciana es de 2018, por tanto, es un problema, ¿vale? Bien, pero lo que sí que podemos seguir es el paro. El paro. El paro es fundamental. Fijaros, el paro tiene una correlación absoluta con el mercado inmobiliario. Si queremos adelantarnos a cualquier ciclo inmobiliario, hay que seguir los datos de empleo. ¿Cuándo tuvo la Comunidad Valenciana los niveles más bajos de tasa de paro? Aquí, 7,75, a mediados de 2006. Ya sabemos que ahí estábamos en los máximos de compraventa. Si cruzáis esta gráfica, la línea negra, que es la tasa de paro, con la de número de compraventas, cuando tenéis aquí los mínimos, aquí tenemos los máximos de compraventas de vivienda y viceversa. ¿Bien? Cuando la tasa de paro crece, el número de compraventas baja. ¿Cuándo tuvimos el máximo tasa de paro de Comunidad Valenciana? 28,73. En 2013. ¿Cuándo tuvimos los mínimos de compraventas en Comunidad Valenciana? Si retrocedéis a lo que os he mostrado, en 2012 y 2013. El menor número de compraventas. Luego, la tasa de paro comenzó a corregir hasta 2018, que estuvo en torno al 14%. ¿Dónde tuvimos los máximos de compraventas recientes? Os lo he mostrado antes, en 2018. ¿Qué ocurrió en los dos últimos trimestres? Que la tasa de paro ha crecido. Este es de la EPA, es un dato trimestral, ¿vale? Por tanto, es un dato, es bueno, muy bueno este dato, pero necesitamos datos mensuales, ¿vale? Por tanto, hay que seguir este dato, pero por favor, seguid también el paro registrado. Cada cierre de mes se cuantifica y el día 1, 2 o 3 tenéis información de paro registrado. Afiliación a la Seguridad Social, lo mismo, cada comienzo de mes tenéis evolución del número de afiliaciones, evolución de los ERTE, evolución de la conversión de los ERTE en actividad o en ERE o paro, es decir, hay que seguir todas las magnitudes relativas al empleo. Si tenemos un buen comportamiento del empleo, tendremos un buen comportamiento en el mercado inmobiliario. Si los empleos son malos, los datos de actividad, de número de compraventas, serán malos. Es un sensor fundamental. Y en este caso tenemos distintas fuentes y todas adecuadas. ¿Bien? El ámbito hipotecario. Debemos seguir el mercado hipotecario. Debemos seguir el número de hipotecas que se concede, he comentado anteriormente, el importe concedido, también lo tenéis en lo que he mostrado anteriormente, los niveles de endeudamiento, la accesibilidad, los tipos de interés. Aquí os he mostrado 3 series de Comunidad Valenciana. Fijaros, estamos en un nivel, al cierre del primer trimestre estábamos en un nivel de cuota hipotecaria con respecto a salario por persona en Comunidad Valenciana al 26,33%. Es decir, un poco más de una cuarta parte de la renta salarial de una persona a pagar la hipoteca media. Y tuvimos unos mínimos del 24%. Es decir, hemos tenido cierto deterioro de los niveles de accesibilidad, pero es que estuvimos en el 40 y pico %, cerca del 50%. Tenemos niveles de accesibilidad buenos.
¿Bien? Lógicamente esto se va a ver afectado por el empleo, por los salarios, etc. Fijaros esta línea. El endeudamiento por metro cuadrado en Comunidad Valenciana. Estamos en 915 euros por metro cuadrado de deuda hipotecaria. Estábamos en 741, pero es que estuvimos en 1.500. Fijaros, en todos estos años de recuperación del mercado de compraventas de vivienda en Comunidad Valenciana, el apalancamiento ha sido mínimo. El crecimiento de la deuda hipotecaria por metro cuadrado ha sido muy bajo. Por tanto, si tuviésemos cualquier crisis, las consecuencias sobre el sistema financiero serían muy reducidas. Nada que ver, fijaros, con este crecimiento que tuvimos de 2004, a el año 2007. La realidad es totalmente distinta. Las entidades financieras no se van a ver afectadas como ocurrió en el pasado. Por tanto, el tener actividad hipotecaria, y vosotros habéis sufrido en 2010, 11, la falta de crédito hipotecario, es fundamental y esa realidad la vamos a tener y existe. No va a ser igual que lo que tenemos hasta ahora. Yo ya hablo con agentes y me dicen, no, pues ahora están endureciendo las condiciones. Efectivamente. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo que percibe la entidad financiera es mayor. Pero bueno, no tenemos un cierre del crédito hipotecario que tuvimos en su momento. Vamos a tener menos crédito hipotecario, pero vamos a tener crédito hipotecario, ¿vale? Y tenemos que hacer ver que hay que llegar al proceso de compra con mayor ahorro, etcétera, etcétera, etcétera. Los tipos de interés, fijaros, Comunidad Valenciana, 2,3%. El tipo de interés medio contratado en el primer trimestre de 2020. Los tipos fijos, el 2,5%. Esta caída, la línea gris, son los tipos fijos. Yo nunca he sido muy amigo, pero hoy si tuviese que firmar una hipoteca, la haría tipo fijo. Están reduciendo el diferencial con el tipo variable que está en el 2%. ¿Vale? Están especialmente interesantes. 10 minutos antes de empezar esta sesión, he recibido el boletín de la Asociación Hipotecaria Española y daban la evolución del Euribor. Todavía en signo negativo, pero moderadamente creciendo. Ya, pero ha pasado del menos 10% a menos 0,08%. ¿Vale? No de repente estamos aumentando el nivel de riesgo, la percepción que ocurría de unas entidades financieras frente a otras que se va a trasladar, ¿de acuerdo? En definitiva, y la población, al final estamos hablando de vivienda, que es para personas. ¿Qué ha ocurrido? Tenemos ya datos de 2020 del INE. Más de 5 millones de habitantes en Comunidad Valenciana. Ha crecido la población. Y sobre todo como consecuencia del crecimiento de la población extranjera, el 14,44%. Este crecimiento de población y fundamentalmente de población extranjera es una inyección directa en la demanda de vivienda, sea en alquiler o sea en régimen de propiedad. ¿Por qué? Porque son personas que vienen a trabajar o que vienen a pasar su periodo de jubilación en nuestra comunidad autónoma y en consecuencia no es como un bebé, un crecimiento de población en bebé que se inserta en la familia, sino que son personas que están en una edad que demandan vivienda o que inyectan un flujo de actividad al mercado de vivienda, ¿no? En definitiva, crisis sanitaria. ¿Qué ha ocurrido? ¿Estamos ante una crisis inmobiliaria derivada de la crisis sanitaria o realmente estamos ante una crisis periodística del copia y pega? ¿Cuál es mi sugerencia? Está bien que sigamos los medios de comunicación, pero la capacidad de análisis de la realidad de los datos es superior a la que tenéis vosotros a la que tienen la mayor parte de los medios de comunicación que tienen la necesidad de sacar en el día a día un volumen importante de noticias de distinta naturaleza. Por tanto, ese canal de comunicación que existe y que lógicamente es respetable, tiene que convivir con la capacidad que tenéis todos vosotros a través de vuestras redes sociales, a través de vuestras corporaciones, de comunicar el análisis de la realidad inmobiliaria. En la medida que hemos hecho, por ejemplo, en esta pequeña presentación de 30 minutos, donde he trasladado esta realidad de las variables de empleo, de compraventas de notarios, de registro, de número de hipotecas. Es decir, cualquier información negativa que consideremos que no está siendo adecuadamente comunicada, porque la realidad es distinta, puede ser combatida por todos vosotros transmitiendo vuestro análisis, vuestra percepción de esos datos. ¿Bien? Por tanto, bajo mi punto de vista, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y quiero ser proactivo en esta presentación. Lo que podemos hacer es analizar y comunicar. Y ahí ya le paso la pelota a Carlos Rentalo, el experto en comunicación. Muchas gracias por vuestra atención y quedo abierto a vuestras preguntas, sugerencias, quejas y lo que queráis trasladar. Gracias.
Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, con esta conclusión que has hecho con respecto al tema de las noticias y esa interpretación de los datos, me ha parecido muy interesante y creo que es una situación que tenemos que entender. Hay veces que nos quedamos con los titulares y es cierto que poder profundizar, y cuando nosotros sabemos, sobre todo que somos especialistas, expertos localmente, tenemos esa capacidad para interpretar también esa demanda latente, lo que está sucediendo, y creo que es importante el canal que tenemos con las redes sociales para que la gente inmobiliario se postule también como un influencer inmobiliario. Realmente tiene esa capacidad, ¿no?, para comunicar como experto. No sé, Julia, ¿qué te ha parecido esta interpretación también de los datos y sobre todo esta parte final con respecto a la información que tenemos que comunicar como agentes inmobiliarios localmente? Pues me ha parecido fantástica la exposición de Luis, porque estoy totalmente de acuerdo con él. Todo va a depender de la economía general. Luis lo que nos ha transmitido es que no tenemos que estar preocupados, tenemos hipotecas, porque las hipotecas están siguiendo a unos niveles bajos, aunque restringidos porque tienen miedo, ¿no? Y me quedo también, bueno, pues porque el endeudamiento, me ha gustado lo que ha dicho de que el endeudamiento no es tan alto como cuando la anterior crisis, que nos pilló con un endeudamiento ¿no?, de los 700 y pico que comentas a los 1.500 del año 2006. Entonces, yo creo que si el paro no aumentara, dependiendo un poco de cómo vayan los ERTEs, va a depender un poco los precios del futuro, ¿no, Luis? Es un poco lo que nos has venido a decir. ¿Qué puede pasar? Y algún compañero nos lo dice además, Tony, ¿qué va a pasar en septiembre cuando se acaben los ERTEs y la campaña estival? Ese es un tema que se comenta mucho en los foros inmobiliarios, que ante esta situación del mercado, que se está habiendo este interés, se está pensando, ¿y qué va a pasar en septiembre? ¿Qué va a pasar en octubre cuando se compliquen las cosas, si se complican económicamente? ¿Qué crees en ese sentido, Luis? A ver, parece que hay problemas. Luis, parece que tenemos problemas con tu audio de nuevo. Intenta ver si puedes salir y entrar otra vez y así lo resolvemos. Parece ser que hay ahí un problema con el micro. Julia, sí, esa es una situación que llevamos tiempo comentando, ¿no? Es decir, estamos viendo que el mercado está reaccionando, que hay interés, pero ¿y qué va a pasar después del verano, no? ¿Qué va a pasar después del verano? Vamos a ver cuál es la opinión de Luis. Sí, Luis. Hay mucho miedo, ¿verdad, Carlos? Hay miedo, temas de extranjeros, todo. Sobre todo en mercados que están dedicándose mucho a comercio internacional, costa y turismo español. ¿Qué va a pasar, ¿no?, si dejan de venir? Eso es un problema. Sí. Y por otro lado tenemos el interno, el que puede pasar si hay el desempleo no se soluciona y los ERTEs se alargan en el tiempo, que parece ser que el Estado quiere alargarlos en el tiempo, hasta diciembre. ¿Qué puede pasar en ese caso? Vamos a ver qué opinión tiene Luis al respecto. Sí. Bien, como he comunicado, cualquier cambio, cualquier evolución negativa del empleo tendrá una consecuencia negativa en el número de compraventas. Cuando una persona está en ERTE, lógicamente tiene una incertidumbre. El lado positivo es que en una situación similar en 2008 se hubiese convertido directamente en desempleo. Y en el momento actual lo que se ha creado son los colchones necesarios, no solo en el empleo, sino también en el pago de alquileres, en el pago de hipotecas, para intentar que esa realidad que vivimos en aquella época y fue dura y larga, pues no la vivamos en el momento actual. Lógicamente, yo no sé qué es lo que va a ocurrir con los ERTEs. Lo que sí que tenemos que hacer es un seguimiento. Constantemente las empresas están tomando decisiones de si dejan los ERTEs y pasan a la actividad normal, si continúan en ERTE o si esos ERTEs se convierten en ERES. Y eso tenemos que seguirlo. En la medida que esas noticias, esos datos sean negativos, sin duda tendremos consecuencias desfavorables para el mercado de compra-venta de viviendas. Si conseguimos, y yo creo que están tomando medidas para que el impacto sea el menor posible, pero si conseguimos mantener la actividad y que esas situaciones, tal como están diseñadas, se conviertan en algo coyuntural y volvamos a niveles de actividad, si no del 100%, sino de porcentajes elevados, pues el mercado irá retomando niveles
favorables. Habéis señalado un dato muy importante, la demanda extranjera. La demanda extranjera, un 25% en Comunidad Valenciana, más del 40% en Alicante. Es evidente, nuevamente, la imposibilidad de hacer diagnósticos exactos de esa situación. ¿Cuántos turistas van a venir este año? Y, en consecuencia, ¿qué porcentaje tenemos o qué probabilidad tenemos de que esos turistas que vengan decidan comprar una vivienda en nuestra comunidad autónoma? O, ¿qué probabilidad existe de que exista una réplica del virus? Que se vuelva a una situación como estamos observando en China. Es que no podemos dar certeza en esos aspectos. Bien, por tanto, no podemos dejarnos dominar por noticias que no tienen fundamento si van en ese sentido, porque dependerá de todo ese tipo de aspectos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir todos los datos de empleo que salgan cada día, todos los datos de apertura del turismo, de pernoctaciones, de reservas, de hoteles, etcétera, etcétera, porque en la medida que esos datos sean favorables, la demanda extranjera será positiva y viceversa. ¿Bien? Entonces tenemos que alimentarnos de sensores. Estamos en un momento donde los datos clásicos de análisis no sirven, nos llegan tarde. Por eso he intentado hoy traer, sin intentar agobiar, un ejemplo de indicadores, ¿no? Que sin duda tenemos que seguir y en base a eso comunicar, analizar y trasladar a la sociedad y al potencial demandante. Porque estamos en el mercado inmobiliario. Ojo, el mercado inmobiliario son bienes con una importancia económica elevada. ¿Y eso qué supone? Pues que es distinto al consumo. El que sea un importe elevado supone que las expectativas del potencial demandante son fundamentales. Por tanto, si esas expectativas están alimentadas de noticias negativas, que pueden ser negativas si son negativas, efectivamente, pero, ojo, no si, como hemos demostrado, no están fundamentadas. Nosotros no discutimos, por supuesto, ni la libertad de expresión. Es una interpretación, entiendo, de datos. Al final, acorde al interés que tiene, en este caso, el medio de comunicación en hacerlo, entre comillas, más sensacionalista. Me parece muy interesante una cosa que has comentado, Luis. Los datos clásicos de análisis no sirven. Y estás hablando de datos de turismo, datos de empleo. Comenta Julia aquí, Rafael, que bueno, pues estamos viendo, ¿no?, que los medios de comunicación están siendo poco objetivos y en línea de lo que estás diciendo, Luis, y distorsionados en ocasiones. Si se puede recomendar algún canal, ¿no?, yo creo que de información más fiable. Pero yo creo que esto es con lo que yo me quedo. Empezar a interpretar el mercado inmobiliario en base a estos indicadores que no estamos tan acostumbrados a seguirlos y asociarlos a la evolución de los precios o de la oferta y la demanda. El sector inmobiliario. A mí en las presentaciones que he hecho en Valencia me habréis escuchado hablar de empleo, de población, de salarios incluso, que no he hablado nada ahora, pero no me habréis oído hablar de reservas hoteleras, ni de crecimiento del PIB, ni de paro registrado, etcétera, etcétera. Y estos son aspectos fundamentales hoy en día, que el análisis clásico pues no abordaría, pero que en el momento actual en el que nos hemos caído de la bicicleta y estamos viendo si tenemos rasguños o tenemos algo roto, esos indicadores, esas sensaciones que tenemos encima de la bici al volver a dar pedales, son los que nos dan la verdadera dimensión de hacia dónde nos dirigimos. Hacia dónde nos dirigimos es una incertidumbre para todos. Por mucho que haya analistas que trasladen certezas, se sientan muy seguros hablando del mercado inmobiliario o de lo que sea, porque te pueden hablar de cualquier cosa. No. Yo, que estoy acostumbrado a elaborar informes, al análisis clásico, tengo que ser sincero con todos y decir, no sirven a fecha de hoy. Y tenemos que utilizar en esta coyuntura, que esperemos que sea breve, otro tipo de aspectos. Y estos que os he comentado, especialmente en Comunidad Valenciana, son muy relevantes. Cualquier dato de turismo, cualquier dato de reservas, de empleo, es fundamental. De vuelos, ¿no? También el tráfico aéreo, todo lo que se habrá en ese sentido. Por ejemplo, entonces no vais a encontrar una fuente clásica. Pues mira, la revista Situación Inmobiliaria del BVA o la revista BrainsRe.news no, o sea, tenemos que abrir el abanico, alimentarnos de todo lo que se dice que tenga unas consecuencias sobre el mercado inmobiliario. Si es positivo, pues será favorable y si es negativo, pues tendrá unas consecuencias.
desfavorables. Pero no nos alimentemos de la bola de cristal. Muy bien. Pues bien, compartimos tus ideas. La verdad es que los periódicos y la prensa, el sensacionalismo hace muchas veces daño al mercado, lejos de decir realmente qué es lo que está pasando. Y estoy contigo. Esos 14.000 ventas en abril eran muchísimas para estar 3 meses parados como estábamos. ¿Qué podíamos esperar si llevábamos 3 meses sin vender? Pues es que lo que había a mí me parecía maravilloso esa cantidad de firmas, ¿no? Y sin embargo lo vendían como súper drástico, pero que se esperaba después de estar parados tanto tiempo, ¿no? Entonces creo que habrá que coger datos del Instituto Nacional de Estadística o estar muy pendiente del entorno para coger datos reales, porque Mira, está... has apuntado un tema muy importante y es que es la relevancia del sector inmobiliario. Tenemos un peso en el Producto Interior Bruto especialmente relevante. Sin embargo, esa relevancia, contribuimos a las arcas públicas a través de la fiscalidad inmobiliaria. No hay ningún tipo de bien que tenga tanta aportación. Vosotros hacéis liquidación constante de impuestos, IVA, si es vivienda nueva, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos, etcétera, etcétera, en IRPF, en sociedades. Es brutal las figuras impositivas. Y sin embargo, el poco respeto que tienen. Fijaros, por ejemplo, se habla del problema del empleo, que es fundamental el empleo, ¿no? En obra nueva, cada empleo que se destina directo en obra nueva genera 5 empleos indirectos. Y sin embargo, la carga negativa de información que se traslada sobre obra nueva cuando empiezan a verse grúas o la especulación. No. Pero si es un contribuyente directo a las arcas públicas con recursos y a la generación de empleo y actividad económica. Entonces, en cierta medida tenemos que ser críticos y dar el respeto necesario que merece el sector inmobiliario. Y por tanto, aquellas cosas que consideremos que no están siendo trasladadas de forma objetiva, hoy en día, afortunadamente, a través de redes sociales y distintos ámbitos de comunicación, podemos trasladar nuestra opinión y comunicar y dar nuestra visión de esas realidades. Somos un sector muy relevante, muy importante, como para ser tratado con el respeto necesario. Pues mira, de Punto Casa nos decía respecto al crecimiento económico. Buenas tardes a todos. Nosotros realmente desde que hemos empezado a poder enseñar inmuebles, lo que más estamos enseñando son bajos comerciales para negocios. Qué curioso, ¿eh? Me llama la atención ese comentario, sí. Sí. Y luego Rafa Chorro nos dice, ¿prevé una fiscalidad mayor para el mercado inmobiliario como consecuencia de la necesidad del Estado de mayor recaudación? Pues lamentablemente sí. Sería un error nuevamente. Sería un error, como muchos errores que se están cometiendo especialmente en el mercado de alquiler. Pero el momento sería precisamente oportuno para lo contrario, como está ocurriendo, por ejemplo, con la reciente aprobación de las medidas para el sector del automóvil. Son situaciones, mira, en muchos casos, y se demuestra cuando la eliminación de la retención del IRPF, que podía, por ejemplo, retomarse para vivienda habitual, o el cambio de la fiscalidad en transmisiones o IVA, si una persona compra una vivienda para vivir o si la compra para alquilar, que lógicamente son situaciones distintas y, por ejemplo, podría pensarse en un 4% de IVA o de transmisiones patrimoniales para primera residencia. Es decir, serían medidas para incentivar y de esa manera la administración pública recaudaría más. Igual que ocurrió y se ha demostrado muchas veces en el sector automóvil, que generando ayudas vía impuesto de matriculación se recauda más de lo que se da vía ayudas. En consecuencia, yo creo que sería un momento especialmente oportuno para mejorar, para reducir la elevadísima fiscalidad inmobiliaria, que lamentable y generaríamos actividad y generaríamos empleo. Pero me temo que la línea va a ser la contraria. Pero entiendo que lo oportuno sería una reducción de la fiscalidad. Juan José Piquer, al respecto de lo que estás diciendo, dice, en la anterior crisis fuimos parte del problema, en esta podemos ser parte de la solución. Y supongo que se refiere a que aportamos una cantidad de ingresos al Estado impresionante. Y que estamos, es cierto. En primer lugar, saludar a Juan José Piquer, ya largo trayectoria en nuestra relación y bueno, señalar que efectivamente tiene toda la razón. El sector inmobiliario es un sector generador de empleo.
ahí sí que he leído algunos artículos haciendo referencia a esta situación. Este problema no lo hemos generado nosotros. En la situación anterior, efectivamente, pudimos tener una participación más o menos importante, pero en este caso estamos en el lado de las consecuencias, ¿no? Y creo que efectivamente podemos ser partícipes de la solución. Fiscalidad inmobiliaria, incentivos como ya están tomando, a la flexibilización de los procedimientos de urbanización del suelo, etcétera, facilitar la construcción de viviendas para alquiler, fomentar la fiscalidad para empresas que quieran dedicar su actividad a generar viviendas para alquiler, el Build to Rent, que se hace referencia últimamente, ¿no? Fomentar la construcción de viviendas de bajo importe medio, porque la gente joven no puede acceder a según qué tipos, y en determinados suelos, si hay una contribución desde la administración pública, podemos conseguir un producto final de obra nueva de importe total relativamente bajo. Bueno, hay muchas opciones. Lo importante es que se perciban de este modo, desde el lado de la administración pública, y generalmente se tomen esas decisiones valientes. Sí, sería importante que la administración nos escuchara un poquito más, porque me parece súper interesante lo que estás diciendo, y bajada de impuestos y facilitar la vivienda, el acceso a la vivienda a jóvenes, más que subir impuestos, que lejos de incentivar el mercado, no lo va a incentivar, evidentemente. La presidenta de Banco Santander hacía ayer o antes de ayer que referencia a este aspecto. Desde el lado del crédito hipotecario también parece ser que hay una propensión a facilitar ese tipo de situaciones, como ya vivimos en el pasado con la vivienda de protección oficial. Pues bueno, lo que hay que hacer es, digamos, aunar las fuerzas del sistema financiero, del sector público, de los municipios que tienen en sus manos pues importantes pastillas de suelo, y de esa manera pues generar actividad. Es la clave. Está claro. Muy bien, pues estamos llegando al final de este webinar. Prácticamente faltan 2 minutos para las 6 de la tarde. Agradecerte, Luis, toda esta información, este enfoque que me ha parecido muy interesante, y sobre todo reforzar la línea de la comunicación como expertos locales, los agentes inmobiliarios, para interpretar y poder pues también justificar de alguna forma lo que está pasando. Y esta visión también de futuro, me quedo con las herramientas para poder interpretar lo que pueda pasar, salirse de los puntos clásicos, de las fuentes clásicas, y abrir un poco más esa vista con perspectiva. Muy bien, muchísimas gracias. Julia, ¿qué te llevas de este webinar? Pues me llevó tranquilidad por parte de Luis, es estar un poco a la expectativa de lo que vaya a pasar, pero tranquilidad porque seguimos estando en una estabilidad, como la vivíamos antes de la crisis, y vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Luis, te voy a poner un poco en un pequeño compromiso. Hay compañeros que nos piden si esta información nos la podrías pasar al colegio para que la pasásemos, las gráficas que has mostrado en este webinar. Sí, por supuesto. Se la voy a hacer llegar a Alberto Monzón, que tiene especial relación con Carlos Rentalo, es nuestro equivalente aquí, que está conectado en este momento, como he visto, sí. Y bueno, un saludo para Alberto. Sí, además, recordar a todos los espectadores que vais a recibir también la grabación de la sesión para poder tener también las informaciones de Luis, así que fantástico poder tener ese material. Muy bien. Pues aquí nos tenemos que despedir. Julia, yo no sé si estamos llegando ya hasta el final de temporada. ¿Vamos a tener un próximo webinar o ya nos vamos a quedar para el verano? No sé, todavía hay que hablarlo porque tenemos alguna sorpresa, no sabemos cómo va a ser la guinda del pastel, ¿no? Alguno queda, seguro. Es sorpresa. Muy bien. Pues nada, nos despedimos. Muchísimas gracias, Luis. Espero que nos veamos pronto. Si es por Valencia, mejor, porque así también será una buena señal de que el colegio está reactivándose con los eventos presenciales. Ojalá. Un abrazo y muchas gracias. Luis, mil gracias, como siempre, por estar aquí. Carlos. Gracias a vosotros. Nos vemos.